Muy buenas tardes, buenas noches, apreciados estudiantes del IFD Academo, estudiantes del profesorado en educación escolar básica, primero y segundo ciclos. Yo soy el profesor Jorge Servín y conmigo vamos a estar trabajando a partir de esta fecha un módulo más que interesante, donde vamos a estar hablando de educación, sociedad y cultura. Si me permiten en este momento compartir pantalla para ir adentrándonos a este maravilloso módulo. Aquí tienen la primera proyección. Educación, sociedad y cultura es el nombre de nuestro módulo, como ya les había dicho al inicio. Es para el curso de profesorado en educación escolar básica, primero y segundo ciclos. Vamos a estar trabajando los días jueves en el turno noche. Aquí tienen el nombre del docente responsable, el correo por si necesitan enviar algún tipo de trabajo y no tengan acceso a la plataforma Moodle. Entonces van a estar enviándome sus trabajos en este correo. Cualquier tipo de consultas, dudas y o aclaraciones, también pueden enviarme un mensaje en el siguiente número telefónico. Y bueno, sin más detenimientos, entonces vamos a iniciar nuestra primera unidad, educación, sociedad y cultura. En la unidad 1 vamos a estar trabajando con educabilidad y educatividad del ser humano, educación y socialización. Estas son las dos subdivisiones o dos partes de la unidad número 1 que se titula sujeto y sociedad. Vamos a la siguiente proyección donde vamos a estar teniendo un poco las definiciones referentes a nuestro tema. Bueno, vamos a empezar a definir nuestra unidad número 1. En este caso, nos dice que la idea de sujeto refiere a una función gramatical, una categoría filosófica o un individuo que, en un cierto contexto, no detiene denominación o identificación social. Mientras tanto, es aquello relacionado con la sociedad. El concepto de sujeto social está vinculado a las características del ser humano. Cada persona es un individuo con características y motivaciones únicas. A la vez, todas las personas necesitan de otras para desarrollarse plenamente. Y es allí donde entra la función del educador, del formador, que puede transformar la vida o las vidas de otros seres humanos. Esto quiere decir, por lo tanto, que el ser humano es un sujeto social. Como sujeto social, el ser humano requiere de la interacción de la convivencia con otros seres humanos para educarse, desarrollarse y hasta reproducirse. No existe ser humano que pueda vivir únicamente como individuo, aislado de los demás. De hecho, el ser humano adquiere su condición humana a partir de su vínculo con los demás. Y nos adentramos un poco, en este caso, en el concepto de educabilidad. La educabilidad es una cualidad humana, conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencia para construir su conocimiento. Según Herbart, fue el primer autor que utilizó este término y resume nuestra capacidad de aprender,
Para que la acción educativa sea posible, hace falta dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Y tenemos en nuestra diapositiva que son la educabilidad como capacidad para ser influenciado, es decir, desde el rol del educando, desde el rol del aprendiz, desde el rol del alumno, como conocemos normalmente. Entonces, educabilidad es desde el rol del educando, del alumno. Y educatividad como capacidad para influir, ese es desde el rol del educador, desde el rol del docente. Entonces, ¿qué es la educabilidad? La educabilidad es la potencialidad de un ser humano para ser educado, como ya les había dicho, desde el rol del alumno. ¿Y qué es la educatividad? Es la capacidad del educador para llevar a cabo la acción educativa y se caracteriza por un límite inferior constituido por condiciones de tipo intelectual, moral y físico y de formación profesional exigidas por una actividad pedagógica eficaz. Sin embargo, esta acción no tropieza con límite superior en razón de que el hombre nunca puede lograr a plenitud el ideal del educador. Entonces, desde el rol de ser docente, manejamos el término educatividad. Si me permiten compartir la pantalla, vamos un poco de vuelta aquí con el siguiente apartado. Educabilidad, de eso ya hemos hablado. También ya hemos hablado de la educatividad. Pues bien, vamos un poco a educación y socialización. Aquí tenemos los conceptos básicos de educación, socialización y la función que cumplen la fusión de estos dos términos, ¿sí? A través de las definiciones de educación y de socialización citadas, podemos ver que ambos casos se trata de procesos en los que se involucra la persona de un modo u otro, mejora en su desarrollo gracias a la influencia que recibe. Vamos todavía con otros conceptos, educación, socialización, y está. Una vez que hayamos terminado de eh, leer las informaciones, entonces es importante disponernos un poco a realizar las actividades que se proponen a continuación. Dice en nuestra última diapositiva, si se fijan aquí, una vez que hayas comprendido la información propuesta, debes completar las actividades en forma completa. Al finalizar las actividades, cuelga en la plataforma para su valoración. ¿Sí? Una vez que hayamos terminado de leer las informaciones que aparece en la información de material de lectura que aparece en la plataforma, vamos a disponernos a trabajar
con las actividades que se plantea. Aquí en el documento Word les muestro un poco las informaciones que van a encontrar y luego de terminar la lectura de las informaciones, al final van a encontrar las actividades que han de responder. Por ejemplo, en el 1 dice, ¿qué es la educación? ¿Quiénes educan? ¿A quiénes se educa? En el 2 romano dice, responde según la información. ¿Qué vamos a responder? Definir el sujeto, definir sujeto como ser social, y en el 3, ¿quiénes integran educatividad y educabilidad y de qué manera? Vamos con la siguiente actividad. Completa el siguiente cuadro comparativo. Aquí encontramos en el cuadro la educabilidad y la educatividad. Es decir, vamos a escribir los conceptos de cada uno de estos vocablos. Al escribir los conceptos, entonces, habremos terminado el cuadro comparativo. Siguiendo con las actividades, dice en el 4 romano, elabora un mapa conceptual. Aquí yo ya diseñé un mapa conceptual. Ustedes pueden optar por este mismo formato o si bien quieren elaborar otro formato, ya queda a criterio. Educación y socialización. Aquí la palabra educación, su concepto, la palabra socialización, su concepto. Con esto terminamos esta actividad. Luego, en el 5 romano dice, escribe un resumen sobre educación y socialización. Terminada estas actividades, entonces ya pueden ustedes disponerse a colgar dicha actividad o dicho trabajo en la plataforma donde dice guía de trabajo número 1 sin perderse. Y bueno, eh, es más o menos la reseña o la explicación o de alguna manera las vías que yo les quería compartir para que podamos trabajar amenamente en este primer encuentro. Muchas gracias, señores participantes, y vamos a estar en contacto desde nuestro grupo de WhatsApp. Buena suerte para todos.